a este entramado mafioso, como ellos le han llamado, al que le atribuye una multiplicidad de cargos que incluyen acciones terroristas, como ha tipificado el Ministerio Público, el sabotaje que fue perpetrado contra el sistema de semáforos del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, esos 3 días, los últimos días del mes de agosto, y que generaron un terrible caos en el sistema vial en la República Dominicana, que pudieron poner en peligro las vidas de millares de personas, porque aquello, lo que vivimos en la capital y la provincia de Santo Domingo, fue un verdadero pandemonio. No había forma de manejarse, no había forma de avanzar. José Tomás, ayer nos preguntábamos cómo le llamarán a esta operación y le han puesto Operación Camaleón. ¿Qué es el camaleón? El camaleón es un reptil, una especie de lagarto que tiene la facultad de ser mimético, o sea, que cambia de colores, constantemente se va adaptando al color del entorno. Entonces, cuando tú haces una extrapolación de esta capacidad del camaleón, que es como mecanismo de defensa y de sobrevivencia, el camaleón, si está, por ejemplo, sobre un árbol cuya superficie es verde, se pone verde. Si es marrón, marrón, si es negra, negra, una manera de confundirse en el ambiente. Lo que tú podrías decir entonces que en estas operaciones vinculadas tanto al Intran con todo el tema de los semáforos, pero también está por el otro lado el tema de Gómez, ¿no? De Jochi Gómez. De Jochi Gómez, con una serie de acciones y trabajos vinculados a los temas de seguridad nacional, y que en su propia oficina se ve un letrero gigante con el sello y el logo del Ministerio de Defensa, una cosa fuera del contexto, digamos, del edificio, de la construcción que hay ahí en la rotonda grande, la plaza de la plaza de la 27 que tenemos ya. Sí, eso está cerca de la calle Seminario. Sí, pero yo digo que el ministerio todo el mundo lo ubica en la Plaza de la Bandera. Y tener entonces ese logo fuera totalmente, y decir, ¿y esto qué es? Esto es el oficialismo. Y más que fuera, con el logo del Ministerio de Defensa, una institución tan importante para la seguridad y la soberanía de la República Dominicana, que su logo esté asociado a una empresa privada. Una empresa privada que está como Aurich, que está en el rol de contratista del Ministerio de Defensa. Entonces, eso es algo que uno no puede entender, porque esta vinculación del logo, del nombre de la institución del Ministerio de Defensa asociado a esta empresa Aurich. Y solo nosotros, solo este medio ha sido el que ha caído en la cuenta de ese letrero. Nadie se ha referido a eso. El significado que tiene eso desde el punto de vista de impacto social y de vinculación, como si fuera un organismo extraoficial, pero dentro, enquistado en el oficialismo. O sea, es que la gravedad de este caso, del caso Camaleón, porque no es fortuito el nombre, como tú bien lo explicaba, la capacidad que tiene el camaleón para cambiar de color, para confundir, ¿verdad? Para escabullirse fácilmente, por ejemplo, en aguas turbias. Si, por ejemplo, está entre ramas, coge el color de las ramas para que no lo detecten, no lo identifiquen. Entonces, esta operación, que ya estaba siendo seguida por el Ministerio Público, hace muchísimos meses que el Ministerio Público había iniciado la instrucción de este caso, pero el proceso de investigación, que debe ser una fase secreta, toma meses, muchos meses, y en algunos casos años, dependiendo de la gravedad y la complejidad del caso. Y el caso Camaleón, el tema de los semáforos, de la red semafórica del Gran Santo Domingo, el colapso que tuvimos en los semáforos los días 27, 28 y 29 de agosto, y todo el entramado que fue urdido para lograr este contrato de más de 1.300 millones de pesos
entre el Intrant, el Instituto Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre de la República Dominicana, y la empresa Transcorp Latam, cuyo socio mayoritario, el mayor representante en la República Dominicana, era el señor Jochi Gómez Canaán. Envuelve muchísimas situaciones, envuelve muchísimas irregularidades, envuelve triangulación de actuaciones de diferentes actores. Por eso, por ejemplo, el Ministerio Público, al presentar la acusación formal en contra de Hugo Veras, en contra de Jochi Canaán y de los demás imputados, porque hasta ahora son 7 en total las personas que están apresadas, que están detenidas por la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa y que están vinculadas a este entramado mafioso, como ellos le han llamado, al que le atribuye una multiplicidad de cargos que incluyen acciones terroristas, como ha tipificado el Ministerio Público, el sabotaje que fue perpetrado contra el sistema de semáforos del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, esos 3 días, los últimos días del mes de agosto, y que generaron un terrible caos en el sistema vial en la República Dominicana, que pudieron poner en peligro las vidas de millares de personas, porque aquello, lo que vivimos en la capital y la provincia de Santo Domingo, fue un verdadero pandemonio. No había forma de manejarse, no había forma de avanzar en la capital. Todo aquello parecía una madeja, con bombillitos rojos, con puntos rojos. El que puede ver las imágenes, por ejemplo, del sistema vial en tiempo real, era todo rojo, porque no podía avanzar, no podían avanzar las hileras de vehículos, y de alguna manera eso comprometió, eso fue un tema de seguridad nacional. Entonces, los señalados en esta operación son Hugo Veras, José Ángel Gómez Canaán, que es el nombre correcto de Jochi, el que todos conocemos como Jochi, de las empresas Aurich, Sociedad Anónima. Ahí tienen en sus pantallas a Hugo Veras y a Jochi Gómez, que por demás tienen aspecto de muchachos de refinadas familias, de gente popi, como le llaman ahora. Entonces también están vinculados a la empresa Transcorp Latam. También está el señor Frank Rafael Atilano Díaz Uarden, coordinador del despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras del Intrant. Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, director de tecnología del Intrant. Pedro Vinicio Pandovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Carlos Peguero Vargas. Según la orden de arresto, estas son las responsabilidades específicas que el Ministerio Público detalla a cada uno de los involucrados, porque aunque están todos vinculados a este entramado mafioso, como le ha llamado el Ministerio Público, hay que desglosar, hay que personalizar, hay que individualizar las responsabilidades o la participación de cada uno en esta operación, en estos actos delictuosos o criminales, como le ha llamado el Ministerio Público. A Hugo Veras lo señalan como la principal autoridad ejecutiva del Intran entre agosto del 2022 y noviembre del 2023, y fue él quien dirigió la adjudicación fraudulenta de los contratos millonarios a las empresas sin capacidades técnicas. Fue clave en la integración de las nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de las empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. Es definido como el coautor principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude de la citada licitación.
Así lo define el Ministerio Público. Entonces, Frank Rafael Atilano Díaz Uarden, que es el coordinador del despacho de Hugo Veras en ese momento, participó activamente en la adjudicación y aseguró que las decisiones del comité de compras favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Lo acusan de manipular la licitación y de tomar decisiones que beneficiaron a los imputados. Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, director de tecnología del Intran, encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave también para llevar a cabo esta operación. Y a José Ángel Gómez Canaán, Jochi, que fue beneficiario de los contratos que dice el Ministerio Público que fueron fraudulentos, otorgados a la empresa Aurich. Es el principal beneficiario económico del esquema corrupto y a través de su empresa Aurich, Sociedad Anónima, controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos de videovigilancia. Además, utilizó Transcor Latam y Decolor, que son sus empresas, para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavados de activos. En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica perpetrado en los últimos días de agosto del presente año. También aquí habla de las responsabilidades del señor Pedro Vinicio Padovani Báez. Pero hay otro tema, Marino, y es que además del caso de la adjudicación que dice el Ministerio Público que fue hecha de manera irregular para la instalación, control y vigilancia del sistema semafórico de Santo Domingo, la empresa de Aurich de Jochi Gómez tenía ese contrato del que ya hemos hablado para suplir tecnología de última generación, tecnología para labores de vigilancia, para labores de inteligencia con el Ministerio de Defensa y que esa empresa, la empresa Aurich de Jochi Gómez Canaán, tenía el control de todos los movimientos que realizaban hasta el presidente de la República aquí en el Gran Santo Domingo. O sea que cuando el presidente de la República se movilizaba a sus actividades de inauguración, a sus encuentros, a todas las acciones que realiza el presidente de la República, como el jefe del Estado, el jefe de la nación, todos esos seguimientos, todos esos movimientos eran seguidos de manera minuciosa por esa empresa, una empresa privada. Entonces, aquí en este escándalo hay dos casos y hay uno que es mayor que el otro. Claro, porque sí. el tema de que una empresa privada tenga el control de cada paso que da el presidente de la República, señores, que eso es un tema de seguridad nacional, que es un tema que solamente los organismos de seguridad nacional deben tener, deben controlar. Eso es un caso mucho más grave que el de las irregularidades en la adjudicación del proyecto para la instalación y seguimiento de la red semafórica, que envuelve 1.300 millones de pesos. Pero el hecho de que una empresa privada, señores, de que los organismos de seguridad del Estado, el DNI, el Ministerio de Defensa, otorguen, le den el privilegio, le den el poder a una empresa pública, señores, privada, de controlar el movimiento del presidente de la República, de la principal figura de la nación, que le den el control del seguimiento que se le puede dar a cada ciudadano, de que a ti te puedan seguir con una cámara cada paso que tú des. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que en China, en Taiwán, hay un sistema que te permite, por ejemplo, identificar al mismo tiempo el rostro, la cara, identificar de manera facial a 2 millones de personas. Así mismo. En cuestión de segundos. Sí, claro, sí. Está que aquí no hay esa tecnología instalada con esa capacidad, pero sí pueden darle seguimiento a cada ciudadano. Entonces, yo hago una
vinculación de la denuncia que hizo el expresidente Leonel Fernández de que a través del sistema semafórico de la República Dominicana estaban desarrollando, realizando labores de espionaje y de seguimiento a muchísima gente. Claro. Entonces en aquel momento satanizaron a Leonel Fernández porque hizo esa denuncia, dijeron que era desatinada, dijeron que era una denuncia sin sentido, pero esto que ha comenzado a aflorar con el escándalo Camaleón le da sentido a esa denuncia que hizo Leonel Fernández. Porque si ellos pueden seguir los pasos del presidente de la República en tiempo real, con la tecnología que tienen instalada, entonces no iban a seguir a cada ciudadano, no iban a utilizar una información tuya con los fines que ellos quisieran. Sí. Entonces es todo esto lo que está envuelto aquí. Entonces no solamente hay que explicar el tema de las irregularidades en el contrato de los más de 1.300 millones de pesos. Hay que explicarle a este país de manera convincente por qué caramba los organismos de seguridad del Estado traspasaron una responsabilidad que es exclusiva de ellos, que es un mandato de la Constitución y de la ley orgánica, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y del DNI. ¿Por qué tenía una empresa privada el control, la vigilancia de cada uno de los pasos, de los movimientos que da, por ejemplo, hasta el presidente de la República? Pero, José Tomás, y tras eso entonces se va a desprender que más organizaciones están vinculadas a este entramado, pero aún más. Lo sutil que más me llama la atención es lo siguiente, lo más sutil. Y es, José Tomás, cuando un individuo, por ejemplo, como Hugo Vera, se presenta y hace la denuncia que él va haciendo, ¿no?, de los daños colaterales que le ha traído. A mí me llama la atención que el daño colateral, y quiero hacer esta reflexión en esta dirección, el daño colateral es el propio Hugo. En el sentido que se da todo un entramado, pero hay un hombre joven que se fue proyectando en la República Dominicana casi como un presidenciable, tipo con unos dotes personales, con una imagen que la iba presentando, un tipo joven que estaba siendo un punto de atracción para muchos jóvenes y más adultos que veían en Hugo el tipo que podría presentarse en algún momento en un presidenciable, que saltó de un partido a otro, que estuvo aquí o allá, pero manda una señal muy negativa a la juventud dominicana. ¿Sabe por qué? Cada día los jóvenes se quieren alejar de lo que es el activismo político, precisamente porque entrar en esa carrera significa que en cualquier momento los entornos del tigueraje político histórico en la República Dominicana pueden llevar a un joven también a irle ofreciendo plataformas y los lobismos y esa tiguerocracia de gente que tiene la muela y los colmillos más grandes que un jabalí anciano, para irlo metiendo ahí. Cuando él dice que alguien le aconsejó, quédate callado porque por los daños colaterales. El colateral aquí, y es una pena que un joven tan valioso, un joven tan preclaro como Hugo Veras y de una familia prestigiosa se vea ya involucrado en todo esto, y que ahí viene el otro aspecto. ¿Por qué en este momento se saque ese expediente? Ni lo de Gómez ni lo de Veras son elementos nuevos. Eso viene año tras año ya trabajándose el tema. ¿Y por qué en el contexto de una reforma que introduce el gobierno, ya aprobada y mandada a hacer, las reformas tributarias y de la Constitución, por qué precisamente es en este contexto donde sacan a la luz pública estos expedientes, esta operación Camaleón? ¿O no será, pienso yo, que es también crear en el contexto actual de una reforma de esta dimensión, crear también una especie de bola de humo para distraer la opinión de la gente y que la gente no esté a tanto con tantos temas por todos los lados de estas dimensiones, y que la gente no caiga en la cuenta y que se pasen, digamos, reformas que afecten al pueblo?
Yo digo, ¿por qué si este expediente es viejo? Tienen que sacarlo precisamente en la misma semana que las cámaras aprueban y reciben del Poder Ejecutivo la aprobación para entrarle manos al tema de las reformas tributarias y de la Constitución. Eso no es fortuito, José Tomás. Tú tienes mucha razón, y sobre todo para corroborar con ese enfoque que tú estás haciendo, preguntarse por qué justamente cuando está convocada ya la Asamblea Nacional para el lunes venidero a las 2 de la tarde, con el mandato dado por el Congreso, por la Cámara de Diputados y el Senado, que aprobaron, cada una por su parte, la ley que declara la necesidad de la reforma. El lunes se reúne la Asamblea Nacional, diputados y senadores en calidad de Asamblea Nacional Revisora, como lo establece la Constitución, para aprobar las reformas a la Constitución. Aunque uno conoce ya cuáles son los puntos a modificar, los artículos a modificar y el texto que está escrito ahí, ¿verdad? El que fue ya aprobado por la Comisión Bicameral y por ambas cámaras, uno no sabe lo que va a ser presentado ahí, porque cuando se reúne la Asamblea Nacional Revisora, esa Asamblea Nacional Revisora, aunque están definidos los puntos que van a ser objeto de la reforma, cualquier legislador, cualquier diputado, cualquier senador puede hacer la propuesta que entienda pertinente. Y si es acogida, esa propuesta va a pasar. Entonces, esa Asamblea Nacional Revisora es la que va a definir ¿cuál va a ser el texto definitivo de la Constitución? ¿Cuál va a ser el texto definitivo y el alcance de la reforma de cada artículo que está establecido ahí? Porque la ley que declara la necesidad de la reforma debe plantear el objeto de la reforma. Bueno, ahí están planteados cuáles son los artículos que vamos a modificar y hasta el texto ya lo aprobó previamente la Comisión Especial. Pero la Asamblea, una vez reunida como Asamblea Revisora, tiene potestad soberana para plantear lo que quiera. Entonces, con el foco de la atención pública colocada sobre este escándalo camaleón, lo más probable es que mucha gente le retire la mirada a lo que va a pasar en el Congreso Nacional. Eso es lo que uno intuye que puede pasar. Y me la voy a jugar. Este es un caso bastante Me la voy a jugar, José Tomás. Me la voy a jugar. Pero no te juegues la vida. Esta creación de esta bola de humo también, en el contexto, se cambia al director de inmigración. Se nombra un general muy famoso, un comandante vicealmirante, famoso. Un vicealmirante famoso. Rafael Lee Ballester. Lo nombran. De inmediato se anuncia unas redadas masivas para deportar alrededor de 10,000 ilegales haitianos. Oye bien. Por semana. Se arma movimientos sociales patrióticos en la Plaza de la Bandera y marchas contra el tema de los inmigrantes, ¿no? Ahora bien, y yo me digo, aquí se ha dicho, aquí hay gente que ya se están oliendo y dicen que todo gira que en la reforma de la Constitución de la República Dominicana hay un plan para cerrarle paso e inhabilitar de cara al 28 al expresidente Leonel Fernández. Pero eso puede Ese es un plan. Sí, ese es el plan también que hay trasfondo. Y me la juego con eso. Eso de alguna manera ha sido ventilado en algunos espacios muy íntimos. Hay gente que dice que ya una vez reunida la Asamblea Nacional Revisora el lunes a las 2 de la tarde, hay algún diputado, algún senador que va a hacer esa propuesta, modificar ese artículo para que diga que ningún ciudadano que haya ocupado la presidencia de la República por más de un periodo pueda aspirar al cargo de presidente o al cargo de vicepresidente de la República. Y uno de alguna manera
le puede dar un poco de aquiescencia, de posibilidad a esa propuesta. ¿Por qué? Bueno, porque si el presidente de la República, Luis Abinader, está renunciando a la posibilidad de presentarse como candidato al mismo cargo en otra ocasión, no necesariamente en el 2028, entonces uno pensaría, bueno, pues no pueden criticar que los asambleístas hayan planteado esta modificación, porque si el presidente de la República hizo ese sacrificio, un hombre que va a terminar su segundo mandato, siendo un hombre muy joven, con 61 años, que va a tener en agosto del 2028, entonces si él se ha autojubilado, si él decidió no aspirar, no solamente en el 2028, sino jamás, entonces ¿por qué no puede tocar esta prohibición a los otros que han sido presidentes de la República? Háblese de Danilo Medina, que ya está inhabilitado, y de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía, que sabemos que Hipólito Mejía no va a volver a aspirar jamás. Pero ahí está Leonel Fernández, que es el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, que fue candidato presidencial en las pasadas elecciones, que quedó como el líder de la oposición y que tiene, de acuerdo a la Constitución vigente, todas las posibilidades y la libertad para presentarse como candidato en el 2028. Entonces, hay gente que, como tú bien has dicho, que no quiere ver a Leonel Fernández como candidato presidencial, porque si Luis Abinader, que es el presidente de la República, que tiene un Congreso mayoritariamente de manera abrumadora, que puede hacer todos los cambios habidos y por haber, si el presidente Luis Abinader ha decidido autosacrificarse diciendo, no, yo no voy más, y lo voy a dejar claramente establecido en la Constitución, entonces hay quienes dicen, ¿por qué no extender esa prohibición a Leonel Fernández y cerrarle el paso para que no pueda ser candidato en el 2028? Esa asamblea, una vez constituida, se convierte en autónoma. Y tengo para decirte, sin temor a equivocarme, que en el 28, Luis Abinader será candidato a la presidencia de la República. Vámonos a una pausa. Pues entonces no aprueban eso, no aprueban la limitación a Leonel Fernández. Si dejan a Luis habilitado, entonces van a dejar a Leonel Fernández también para que se enfrenten una vez más como candidatos presidenciales. Hay que dejarle esa salida, pero además la Constitución... Me provocaste, vámonos a una pausa. Además la Constitución puede modificarla después otra vez. No te lleves de eso. Me provocaste. La Constitución la modifican en cuestión de horas si hay intención y decisión. Señores, nos vamos a una pausa, regresamos en segundo. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, por darnos ese privilegio, ustedes que son los mejores, siempre con el mejor matutino Su Mundo y la parrilla programática de Multimedios Su Mundo, que es televisión global de calidad y veraz, desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás Paulino, hermano. Aquí tenemos ya nuestra invitada de este viernes, día 4 de octubre del 2024. Ella es una mujer multifacética, es economista, docente, tesorera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está aspirando a ser la nueva decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la primera Universidad del Nuevo Mundo, nuestra alma mater, y damos la bienvenida en esta mañana a la licenciada Edita Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Bueno, aparte de todo eso, tu compañera de estudio. Claro, mi porque tú y yo dimos clase en el colegio universitario. No, y prima mía. Yo soy y reivindico mi apellido materno. Nunca dejo de firmar mi apellido materno porque yo soy José Tomás Paulino Rodríguez. Siempre he dicho que el apellido real es el de las madres. Porque al final el otro puede ser un invento o puede ser pegado. Y muchas cosas. Y ya hay mucha evidencia de eso. Pero nadie puede discutir que la madre es la madre porque llevó a la criatura 9 meses en su vientre. Así es. Mucho gusto en verte. Bienvenida. Para mí es un altísimo honor y un gusto verte compitiendo, verte centrada en una competencia por el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo siempre he dicho en los últimos tiempos que este es el tiempo de las mujeres. Las mujeres han logrado ocupar sitiales de importancia, posiciones de dirección en muchísimos ámbitos, y yo pienso que es un tiempo
apropiado, propicio para que una mujer como tú, con la formación tuya, vaya a dirigir el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Pero ¿cómo está la situación? ¿Cómo te estás manejando para lograr ese objetivo? Porque tú competiste en las elecciones pasadas. Así es. Y perdiste por muy pocos votos. Así es. De Antonio Siriaco. Sí. Bueno, pues bien, sí, gracias, de verdad, me siento muy bien. Les agradezco enormemente esta invitación. Y sí, este es el tiempo de las mujeres. Realmente vemos cómo precisamente esta semana tomó posesión Claudia Sheinbaum en México, una mujer científica, académica, política, porque hay que leer la historia de ella para saber realmente lo que significa ella para nosotros las mujeres, que particularmente siento que me representa. Creo que sí que está el tiempo de las mujeres. Y de hecho, déjame decirte que en nuestro proceso actual en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, precisamente somos mujeres las que estamos compitiendo. Bueno. De paso, ¿verdad? Bueno, sí, realmente, mi estimado José Tomás, nosotros estamos compitiendo en este proceso. Como tú bien acabas de decir, fuimos la candidata en el proceso anterior frente al maestro académico, amigo, colega, somos de la misma escuela, el maestro Siriaco, nuestro decano querido actual de nuestra facultad. Y precisamente hemos vuelto a este proceso porque entendemos que podemos hacer las cosas diferentes. Entendemos que, y siempre lo hemos asumido así, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tú que eres guastiano lo sabes, es una facultad que ha aportado mucho al país, a la misma universidad, que es un referente, dentro de la universidad es un referente, y dentro de lo que es el mundo académico en este país es un referente en términos de organización, es un referente en términos de egresado, pero también es un referente porque tiene carreras que son únicas, o sea, hay carreras que solamente se imparten allá, que si usted va a estudiar estadística, tiene que pasar por allá, tú estudias sociología, tiene que ir a la UAS. Entonces, eso nos da a nosotros, ¿verdad?, nos da un punto de apoyo muy importante para tener, ¿verdad?, más o menos claro y sobre todo en perspectiva lo que nosotros entendemos que podemos hacer frente al decanato. Estamos en este proceso también porque entendemos que somos quienes tenemos la mejor propuesta y sobre todo, además de la mejor propuesta para dirigir, fortalecer y relanzar algunos aspectos de la facultad, también la experiencia que nos ha dado el trabajar tanto tiempo en el sector privado y público, porque en modestia aparte tenemos una intensa vida profesional que nos da la oportunidad realmente de ayudar a la facultad en el sentido de enlazarla más con los sectores productivos, con el Estado, e inclusive lograr que la facultad, sobre todo aquellas carreras que por muchísimas razones se han quedado un poco atrás o que sencillamente deben ser relanzadas, nosotros tenemos un proyecto para ello. Entendemos que nosotros no voy a decir que lo va a hacer mejor ni peor, sino que lo va a hacer diferente. Entonces estamos en este proceso y nada, en manos de Dios y en manos de la comunidad que nos conoce. Así es. Mire, ¿cómo es el proceso de elección y quiénes son los que votan? Bueno, el proceso de elección de nuestra facultad, fíjate, es un reflejo de lo que es el proceso en la universidad. Como sabrás, realmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo votan tanto los profesores como los estudiantes, pero la participación mayoritaria es de los docentes. De los docentes calificados. Digo calificados porque hay una serie, en la universidad el voto es muy calificado. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes que tener un tiempo, tienes que tener una categoría. O sea, tú puedes ser profesor y no necesariamente votar. Entonces, votan los docentes de la facultad, de las diferentes escuelas y un porcentaje de estudiantes. En el caso de los servidores no, porque los servidores solamente votan para la rectoría. Y esos votantes están distribuidos a través de todo el país, porque recuérdate que tenemos recinto, centro y subcentro a través prácticamente de todas las provincias. Y pues en la mayoría hay docentes de nuestra facultad. Ok. O sea, hacia ellos es que se dirige, digamos, conseguir el voto. Sí, claro, el trabajo básicamente con ellos. Pero vuelvo y te comento, es un voto muy calificado, o sea, no son tantos votos, pero precisamente por la naturaleza, la característica del votante, del docente, pues es realmente
A diferencia, por ejemplo, de un gremio donde también se distribuye en todo el país, pero allá tiene una categoría muy especial porque tiene que tener cierto tiempo. Entonces, nosotros tenemos un padrón cercano a los 450, 480 votantes. ¿Cuándo son las elecciones? Porque uno ve la campaña ya por la rectoría, ya vemos figuras muy conocidas que están optando por la rectoría de la UAS. Está aspirando el maestro Jorge Asjana, que es un hombre apasionado, abnegado, entregado sin reservas a la labor docente. Y estás tú ahora, nuestra amiga, compitiendo por el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hay otras figuras que yo pienso que en el camino van a presentar sus postulaciones, porque yo pienso que la actual vicerrectora de Extensión es Rosalía Sosa. Así es. Yo creo que ella va a aspirar. La insistencia, el trabajo que está haciendo en algunos ámbitos, yo pienso que va a aspirar a la rectoría. Pero, ¿cuándo son las elecciones, para tener una idea? Sí, las elecciones son en junio del 2026. Falta un año y tanto, ¿verdad? Casi 2 años. Pero como tú entenderás, José Tomás, tú eres guastiano y sabes perfectamente la efervescencia de los guastianos y lo intenso de los procesos allá. Efectivamente hay varios candidatos, no es solamente la maestra y el maestro Asjana, también hay otros candidatos que ya han manifestado su interés y están trabajando para ello. De hecho, creo que hay una encuesta en la universidad que es donde uno se entera quiénes están aspirando, que recientemente se dio a conocer, pero no resultados, sino se suspendió hasta enero, pero lo cierto es que ahí aparecieron y hay 11 candidatos a la rectoría. O sea, no es solamente los maestros que tú acabas de mencionar, no, allá realmente hay muchos más candidatos. Y esa es parte del proceso, porque la UAS es muy democrática. La UAS en eso da la posibilidad de que siempre y cuando tú califiques, tú puedas aspirar y optar por posición electiva. Creo que esa es una de sus principales características. El espacio democrático, no solamente el mayor espacio de posibilidad, de avance y de avance social, sobre todo lo que venimos, ¿verdad?, de hogares humildes, sino también un espacio democrático de participación y sobre todo de integración a cada uno de los espacios académicos que hay, que tú eres parte. Por eso fíjate que los aspirantes allá son muchos, porque en cada facultad no solamente se aspira al decanato, se aspira a las escuelas, se aspira a las coordinaciones de cátedra. O sea, la verdad es que la universidad es todo permanentemente, un proceso permanente, vamos a decirlo así. Pero tú sabes que de esos candidatos van a quedar a lo mejor 4 o 5 en el camino, porque hay muchísimos candidatos que en el trayecto hacen alianzas, deciden apoyar otros proyectos que estén mucho mejor posicionados y que tengan mejores posibilidades de alzarse con la rectoría, como pasó en el proceso pasado, que muchos pasaron a apoyar al maestro Elitrudis Beltrán y a eso se debió su triunfo, que creo que fue la tercera ocasión que aspiró a la rectoría, ¿verdad? Así es. Como pasó con doña Emma Polanco, que aspiró en 3 ocasiones y en la última oportunidad ganó la rectoría. Cuando hablaste de que tienes en mente fortalecer y modernizar algunos aspectos, algunos proyectos en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ¿podrías enumerarme algunos de esos puntos focales, ejes básicos fundamentales a los que tú le pondrías especial atención para relanzar la facultad y para interconectarla más con los diferentes ámbitos de la sociedad? Sí, claro. Como tú sabrás, los 3 pilares de la educación superior son docencia, extensión e investigación. En lo particular, entiendo que la facultad tiene que fortalecer la parte de la investigación. Una facultad, una universidad que no investiga, sencillamente
no solamente está dejando de un lado parte de su razón de ser, sino que si tú evalúas el posicionamiento de las universidades a nivel internacional, básicamente se debe a los aportes que hace a la sociedad de nuevo conocimiento. Entonces entiendo que hay que reorientar y relanzar la investigación en mi facultad. También trabajaría para fortalecer, relanzar y fortalecer sobre todo las carreras, como te decía, que son carreras en algunos casos únicas, como el caso de sociología, el caso de estadística, pero también otras carreras que operan de manera marginal allá, como la administración pública, la escuela de turismo y también la escuela de trabajo social, que son carreras que, por ejemplo, el caso de trabajo social, que es una de las carreras del futuro. Fíjate que si fuera de la ciencia, o sea, de biología, física, química, dentro de la educación, las dos áreas que de las carreras del futuro son educación inicial y trabajo social. O sea, dentro de las áreas sociales, trabajo social. ¿Por qué? Porque cada vez más, sobre todo conociendo la situación que padece, los problemas que hay, ¿verdad? Sobre todo con lo que es los espacios, por ejemplo, de servicio, tanto público como privado, el trabajador social juega un papel fundamental. Entonces, fortalecería y obviamente relanzaría esa carrera. Pero igualmente hay carreras que están funcionando allá de manera muy mediática o muy limitada, como el caso, por ejemplo, de aduanas y comercio exterior. Y una carrera que ha sido ya aprobada, pero que no ha iniciado, que es negocios internacionales, que es una carrera que ya existe en todas las universidades. Entonces nosotros entendemos que podemos fortalecer esa parte. Pero también en términos de extensión, nosotros trataríamos de que la actividad de extensión de la facultad y sus relaciones con la sociedad, tanto con el Estado como las empresas y el sector productivo, vaya más allá de programas formativos, porque allá la mayor parte de la relación que se da con otras entidades es a programas formativos, maestrías, cursos especializados. Nosotros lo llevaríamos más allá. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta de crear una bolsa de empleo, como existe en otras universidades internacionales. Tuvimos la oportunidad de estudiar en Israel y conocimos una experiencia muy interesante, precisamente de inserción de los estudiantes. Porque recuerden que la materia prima de la universidad son los estudiantes. La razón de ser de una universidad son los estudiantes. Sin estudiantes no hay universidad. Entonces, nosotros creemos que desde la facultad, precisamente por su naturaleza, por ser la facultad que maneja el tema de los negocios, la administración, podríamos también ayudar a la inserción laboral de los estudiantes. Ya tuvimos esa experiencia cuando estudiamos fuera del país, pero también la hemos tenido en universidades privadas internas. Y creemos que una bolsa de empleo bien organizada y sobre todo, vuelvo y digo, con un vínculo permanente tanto con el Estado como los sectores productivos, podría ayudar mucho a la facultad y sobre todo a su población estudiantil. Mire, licenciada, ya como economista no quisiera que usted se me vaya de aquí sin darme cuál es su visión del país, porque hay una narrativa desde el oficialismo de que la República Dominicana hoy es una economía pujante, pero ya no están colocando como una especie de séptima economía en toda América Latina, un crecimiento macroeconómico, pero uno que trabaja en los campos, los barrios y ve a la gente en el día a día, ese crecimiento macroeconómico aún uno no lo puede palpar, de que la gente de abajo, que es la gran mayoría, las clases medias, que han mermado mucho en su poder adquisitivo, etcétera. ¿Cuál es su visión de ese crecimiento, de esa narrativa o del oficialismo de que la economía dominicana está bien, cuando vemos, digamos, esa dicotomía con la realidad de las clases medias hacia abajo, sobre todo? Sí, fíjate, recientemente salió una publicación donde República Dominicana aparecía en sexto o quinto lugar, como prácticamente como uno de los países con mayor ingreso per cápita. Increíble, ¿verdad? Superando a México, superando prácticamente a la par con Chile. El problema del crecimiento de la economía dominicana no es decir que no crece. El problema es quién es que crece. Me explico. Eso es un cuestionamiento que no viene desde ahora. Porque te puedo decir algo.
quienes dirigen hoy cuestionaban la cifra ayer. Y eso es lo que somos economistas y tenemos que darle seguimiento a lo que es el trabajo del Banco Central de las Publicaciones. Sabemos que siempre tenemos que enfrentar eso. O sea, el problema no es si la economía crece o no crece. Yo creo que la pregunta se debe orientar a quién es que crece. Me explico. La economía dominicana, estructuralmente hablando, descansa fundamentalmente en este momento en los sectores del servicio. Más del 50% se justifica por sectores de servicio. ¿Qué sucede? Que cuando tú vas, por ejemplo, al caso del turismo, que es uno de los sectores que más aporta a ese crecimiento, cuando tú buscas el impacto real fuera de los empleos y de las inversiones, tú te vas a dar cuenta que el efecto de encadenamiento interno y el impacto y lo que es el efecto multiplicador en la economía no es tanto. Entonces, cuando una economía realmente siente el crecimiento y se da la famosa teoría del derrame, cuando se da, por ejemplo, a través de sectores productivos como la agropecuaria o la industria. Cuando el sector construcción crece, la economía la siente. ¿Por qué se siente? Porque tiene un efecto multiplicador que envuelve a varios sectores y varias actividades más. Entonces, el problema de la economía americana tiene que ver con el problema estructural. O sea, y fíjate que es una economía que crece y crece bien, y una economía con una capacidad de recuperación increíble, donde organismos internacionales, inclusive cuando hemos estado frente a crisis, generalmente hacen predicciones de recuperación en mucho más tiempo, y la economía nos da la sorpresa de que siempre se recupera antes. Ahora bien, o sea, es una fortaleza indiscutible. Ahora bien, cuando tú buscas las bases, son bases que como tal no le dan una solidez y sobre todo no da una garantía de sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, el mismo caso del turismo, es un sector que indiscutiblemente que aporta bastante, pero tiene una base muy, muy, muy débil. ¿Por qué? Fíjate que en el 2019, antes de la pandemia, se dio un hecho muy lamentable de la muerte de unos turistas en un hotel. Uh-huh. Y ya eso prácticamente, si tú buscas la cifra de 2019 con referente al 2018, ¿cómo afectó significativamente? No estoy hablando de la pandemia, Estoy diciendo que cualquier hecho, cualquier lanzamiento o surgimiento de otro polo turístico, a nosotros nos afecta. Pero también cualquier situación interna, que gracias a Dios no la tenemos porque es una democracia fuerte, es una democracia muy madura, pero cualquier situación interna que pueda traer, por ejemplo, protestas sociales, automáticamente afecta también el turismo. O sea, que es un sector que está cimentado sobre todo en lo que es la estabilidad económica, política y social. Y que cualquier de esos elementos falla, pues se afecta. Ese es uno. Pero cuando tú vas también a otros sectores, por ejemplo, que aportan bastante, como el caso de la comunicación, en República Dominicana, que tenemos una gran fortaleza también en él, sin embargo, fuera de los empleos, cuando tú buscas cómo se mide, por ejemplo, el sector de comunicación, te vas a dar cuenta que su impacto real en la economía, en el empleo, cuando digo economía me refiero al empleo, realmente es mínimo. Entonces, el problema no es quién crece, el problema es cómo crece. Porque esta no es una economía cuyo crecimiento se da, por ejemplo, por avances tecnológicos, por mayor competitividad, sino básicamente se da porque la propensión al consumo en República Dominicana es muy alta y el consumo y la inversión extranjera arrastra el crecimiento de la economía. Pero no porque estructuralmente como economía tiene, por ejemplo, un sector productivo fuerte. No porque como no tiene, por ejemplo, tenemos un problema que tiene que ver con la muy baja, la mano de obra muy poco capacitada, y no estoy hablando solamente de la mano de obra ilegal, no, en sentido general. O sea, aquí realmente no, todavía, ¿verdad? Por problemas de la educación y de situaciones que ya todos conocemos, pues aquí la mano de obra es una mano de obra que necesita mucho más habilidades, mucho más capacitarse, mucho mejor. Entonces, pero también hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el problema del mismo papel del rol del Estado. O sea, es una economía donde la diferencia muchas veces de una empresa tener éxito o fracasar tiene que ver con los vínculos que se tengan con el Estado. Entonces, ese tipo de cosas que muchas veces nosotros las dejamos pasar
y quizás no nos enfocamos en ella, nos da como resultado que una economía que en sentido general, vuelvo y digo, quizá el cuestionamiento no es cómo crece, sino quién crece. Y para terminar esta parte con referencia al ingreso per cápita que se está mostrando ahí, particularmente yo no soy muy dada a, y no lo digo ahora, siempre lo he dicho, a negar la cifra del Banco Central. Porque si tú no tienes otra, tú no puedes discutir la que te están dando. Y sobre todo es el órgano que históricamente hace las evaluaciones y los análisis. Entonces, ahora, lo que hay que ver es si ese ingreso per cápita es un reflejo realmente, como tú bien decías, de lo que uno está viendo en la sociedad. ¿Por qué digo eso? Porque hablar de $27,000 como ingreso per cápita, sí, así es. Realmente pone a uno a pensar muchas cosas, ¿verdad? O sea, lo que tú tienes que ver es el indicador. El ingreso per cápita, que fue el primer indicador que se creó en los años 50 para medir, en principio, el crecimiento y desarrollo de las economías, luego fue modificándose precisamente por sus debilidades. O sea, tú me estás dividiendo lo que fue el comportamiento de la economía entre toda la población. Pero entre toda la población, entre el total de habitantes, ahí hay personas, están los indigentes, están los más pobres, están los que tienen todos, los empresarios, los políticos, todo el mundo. Entonces, obviamente que ese indicador no te da a ti, no te refleja la realidad de cómo se distribuyó eso. O sea, te plantea, hay ahí preexistente las llamadas grandes asimetrías. Asimetrías, claro. Porque cuando tú hablas de un per cápita de $27,000 o de $22,000, estamos hablando de que eso involucra a personas que están en condición de extrema pobreza, claro, pero involucra también a gente que gana mucho dinero. Entonces se da la relación de gente que gana mucho dinero y que gente que gana muy poco, claro, o que gana ninguno. O que no ha visto un chele. O que no ha visto un chele. Entonces, el problema de la economía dominicana no es cuestionar si crece o no crece, como bien usted lo ha establecido, porque, por ejemplo, antes de la pandemia, crecimos por 6 décadas de manera sostenida, claro, a un promedio del 5%. Y esa es la proyección para este año. Y esa es la proyección de 5.1, claro, para este año de 5.1, que lo ha hecho tanto el Fondo Monetario, claro, Internacional como la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Pero el grave problema a resolver en la sociedad dominicana es la terrible desigualdad, la abismal desigualdad en la distribución de la riqueza, donde 2 o 3 tienen mucho dinero, pero la gran mayoría tiene muy poco. ¿Cómo resolver eso? ¿Ese es el dilema? Bueno, es que precisamente, mira, hay un estudio que se hizo hace como 4 o 5 años. Tiene que estar en internet, tiene que estar por ahí, que precisamente de la economía dominicana, donde se trata fundamentalmente de cómo esta economía es una economía que crece y a la vez genera exclusión. Y vamos a decirlo así, señalaba algunas situaciones. Por ejemplo, decía que la economía dominicana genera empleo, pero empleo de mala calidad. Segundo, que hay un problema también de los niveles salariales. Los niveles salariales, porque aquí la desigualdad se ve a todos los niveles. O sea, República Dominicana tiene 2 países. Cuando aquí viene gente, piensa que el país es el polígono central. Y yo le digo, bueno, pero vaya a La Cañita, vaya a los Guandules, y no hay que ir muy lejos, vaya por aquí, coja el sur muy cerca, no tiene que ir muy lejos, para que usted vea realmente la diferencia. O sea, porque mucha gente piensa que República Dominicana es Punta Cana, que para mucha gente, mucho europeo es un país, y el polígono central. Pero la desigualdad no solamente se ve en términos de la calidad de vida y de esas grandes brechas que se dan, sino en el problema de los ingresos. O sea, estamos hablando que el promedio de salario en República Dominicana todavía está entre 16 y 19 mil pesos. Y la canasta básica familiar 45 está el promedio. 45 el promedio. El promedio, porque recuérdense que cuando se habla de 45,000, no es que es la más grande, no, porque recuérdense que eso se divide por quintil. El quintil 1 son 25,000 pesos, el quintil 2 cerca de 27, otro 34, y la más alta supera los 70. Ahora, cuando tú haces el promedio, te da 45,000. Entonces, te decía que dentro de las cosas que se analizan está el problema de los salarios, está el problema de la generación de empleo, pero empleo de mala calidad. Se habla también del problema del encadenamiento. ¿A qué me refiero? Que los sectores productivos locales, a diferencia de otros países que se han
interesado y enfocado más en ello. Por ejemplo, aquí tenemos un sector de zona franca bastante pujante, pero aquí no se crea lo que se llama industrias que industrialicen. ¿Qué quiere decir eso? Si hay zona franca que van a hacer pantalones, lo ideal es que hubieran pequeñas empresas que para los botones, para los zippers, o sea, que realmente pueda crearse, igualmente con los hoteles, toda una red alrededor de aquellos sectores que tienen mayor participación y que sobre todo son los ejes del crecimiento de la economía. Eso aquí no se da. Hay otras razones también, tiene que ver con la misma forma también del el mismo rol del Estado, porque te puedo decir algo, y es lamentable decirlo, pero a excepción de Trujillo y Balaguer, aquí no ha habido hasta ahora una política real de desarrollo del sector industrial. Trujillo decimos a su manera porque todo el mundo sabe cuál fue el esquema de dirección que tuvo en el Estado, pero con él surgió la industria local. Y Joaquín Balaguer con la ley 299 de incentivo industrial, que realmente fue a partir de ahí que lo que son los parques industriales de Jaina y de Herrera. O sea, estamos hablando que son los dos mayores esfuerzos en la historia de la economía dominicana reales para impulsar el sector industrial. Y ni hablar, ¿verdad?, de cómo acá el decrecimiento que tuvo el sector agropecuario, que en principio era la principal base de nuestra economía, no ha sido ocupado por el sector industrial, sino por el sector servicios. Uh-huh. Y esa es parte del problema. ¿Por qué digo parte del problema? Porque sencillamente nos hemos enfocado más en lo que es zona franca, turismo, ¿verdad?, agroindustria, pero a la industria local como tal, entiendo yo, no ha habido una política real. A mí me llama la atención, licenciada, que de apoyo, dígame, la República Dominicana, y aquí el único candidato que en su momento, el ex candidato presidencial, doctor Ismael Reyes, planteó que de ser presidente, la República Dominicana necesitaba que, por ejemplo, el presupuesto nacional se distribuyera por regiones para desarrollar esos sectores de acuerdo a la posibilidad de cada región. Y pongo un ejemplo. Nosotros tenemos el mejor cacao orgánico del país, sin embargo lo mandamos en toneladas a 100 granos, cuando aquí pudiera ser industrias locales que pudieran elaborar y poner en papelitos de colores un buen cacao para competir con los suizos, por ejemplo, que tienen tantos chocolates en el mundo. Entonces, no ha habido como una mirada hacia adentro en el país. ¿Qué pudiéramos hacer con lo que ya Dios nos dio? Entonces, ahora mismo tenemos un país que producto de la pandemia abrió sus mercados para importar productos que se producen aquí, y el sector agropecuario ahora mismo está pasando por problemas. Por más que se informe que estamos muy bien, el país no está produciendo lo que el país consume. Seguimos importando, dándole facilidades a una serie de gente. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde piensa usted que debiera ir si queremos que este país, con los recursos que tiene, pudiéramos elevarlo y poder convertirnos en una economía con tantos mercados cautivos, con todos los offshore que hay, que pudiéramos aprovecharlo? ¿Por qué hay como una especie de estancamiento y preferimos que se sigan importando cosas que se pueden hacer aquí y que se anuncia incluso desde el gobierno ir a otros países, por ejemplo, a sembrar maíz por allá, por otro sitio, o nosotros suplir la electricidad a Puerto Rico, por ejemplo? Mira, cosas que me chocan a mí, de verdad. Bueno, lo que pasa es que entiendo que eso que tú planteas sería para un programa aparte. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque la clase política dominicana, como decía Winston Churchill, no piensa en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. Y en la clase política en general. Atención, país. Primero, no piensa en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. ¿Por qué digo eso? Porque aquí todo aquello que implica mucho tiempo, que implica tratar un tema desde la base, realmente se da de lado. Y fíjate que eso que tú planteas está en la Estrategia Nacional de Desarrollo,
que fue un plan país a 18 años, 2012-2030. O sea, yo pongo a mis estudiantes a leer la Estrategia Nacional de Desarrollo. Está todo ahí. Son muy pocos los aspectos que podemos tratar que la estrategia deja de lado. Ahora yo te pregunto, la estrategia planteaba 3 pactos. Te voy a comenzar por ahí. Pacto eléctrico, pacto educativo, pacto fiscal. ¿Cuál fue el único que se dio? El educativo fue el primero. ¿Y cuál ha sido los resultados? Y después el eléctrico. ¿Cuál ha sido el eléctrico? No se ha hecho. Ocupamos los lugares últimos en educación. ¿Qué ha pasado con el 4%? De que sobra dinero. Bueno, Y se gasta más lo en que te nómina. digo es que lo que plantea el licenciado Ismael es así. Ahora, es que para eso tiene que haber necesariamente una clase política comprometida con el país, con el futuro del país. Y cuando digo con el futuro del país, es que quien está ahora ponga las bases para que problemas reales realmente puedan solucionarse. Óyeme, es una pena decirlo, que República Dominicana todavía se está discutiendo los temas de electricidad. Es una pena decir eso. Y que hemos involucionado en algo que no estaba resuelto, pero habíamos avanzado. Ujú. Por eso ya andan de nuevo los inversores. Sí. En mi casa el inversor mío se me dañó, yo voy a tener que comprar uno. Y las velas también. Yo voy a tener que comprar uno. O sea, en mi casa el inversor se dañó porque yo no lo utilicé. Licenciada, mire. Por ejemplo, o sea, para terminar, entonces lo que te quiero comentar es que plantear un modelo como ese, como debería ser, tiene que ver ya con una visión de país donde la clase política esté comprometida y no piense en proyectos y actividades del momento. O sea, de hacer cosas simplemente, o sea, de tipo coyunturales, sino atacar los problemas estructurales de la economía del país, aunque no le beneficie políticamente en el momento. Y yo entiendo que hay que tener mayor problema. Mire, disculpe, la UAS, yo no soy guasdiano, pero siempre he seguido a la universidad. Y durante muchos años la UAS en la República Dominicana se convirtió en la gran institución educativa que tenía análisis científicos, sociológicos, Así antropológicos, medioambientales, que eran disruptivos a la hora de abordar cualquier tema social y que uno podía comparar un informe de la UAS frente al oficialismo. ¿Qué ha pasado en la UAS? Que uno últimamente no ve que hayan equipos científicos que estén planteando temas sociales para contradecir, por ejemplo, informes que uno entiende que son abultados. Sí, de hecho, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales fue muy conocido, ¿verdad? Y jugó un papel muy importante, lo que se llamaba el Centro de Investigación de Realidad Social Dominicana, que estaba Luis Gómez, estuvo un conjunto de economistas y sociólogos que, como tú bien planteas, pues sencillamente cuestionaban, evaluaban y contrastaban realmente las publicaciones. Bueno, precisamente eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos volver ahí. Queremos volver ahí y sobre todo a que retome ese rol. El rol realmente que le corresponde como universidad pública abierta y autónoma y sobre todo no un rol contestatario, pero sí un rol de compromiso. Propositivo. De compromiso y propositivo frente al Estado, a los sectores productivos. Bueno, de esta manera llegamos hay que votar por esta ella. interesante conversación con Edita Rodríguez Salcé. Ella es tesorera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, docente, aspirante a ser la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en las elecciones que habrá de celebrar la UAS en el 2026, ¿verdad? Así es. Así es que muchísimas gracias. Nosotros estamos altamente gratificados por su presencia y esperamos que en el transcurso de la campaña vuelva aquí para que sigamos hablando de ese proceso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes, amables televidentes, quédense ahí prendidos de su televisor. En cuestión de segundos regresamos con más.
Seguimos aquí con su espacio matutino Su Mundo. Bueno, como saben ya, el presidente de la República presentó el Plan Nacional de Deportaciones con nuevas medidas para reforzar la política migratoria de la República Dominicana y que se plantea básicamente deportar de nuestro territorio al menos a 10,000 ciudadanos extranjeros, que como saben que son mayoritariamente ciudadanos haitianos que se encuentran en situación irregular en la República Dominicana, con todo el derecho del mundo, con todo el aval que le da la Ley General de Migración y la Constitución de la República Dominicana, que manda al presidente de la República a defender, a proteger, a salvaguardar la soberanía y la seguridad nacional. Hubo una reacción de parte de la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuis. Ella ha dicho que ha reclamado al gobierno dominicano que sean respetados, preservados los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos haitianos que vayan a ser incluidos en esa política de deportaciones masivas. Y yo pienso que tiene mucha razón, que es el derecho de ella y es su misión, su función, defender y reclamar un trato digno, un trato que esté acorde con los parámetros definidos en tratados internacionales para el manejo de deportaciones y en el caso, por ejemplo, de los haitianos que residen en la República Dominicana. Yo pienso que es plausible, que es correcta este reclamo que hace la canciller de Haití, Dominique Dupuis. Que creo que el gobierno, las medidas que ha tomado, con todo el derecho como nación, como país, estamos en pleno derecho y que la población dominicana está de acuerdo. Y muchos haitianos también entienden que sí. Ahora bien, hay criterios y normas. Por ejemplo, no se puede deportar, por ejemplo, a mujeres embarazadas, a ancianos ni a niños. O sea, eso son cosas muy claras. Y decirle al gobierno que en esa medida que siente apoyo colectivo, debe de tener mucho cuidado en preparar y organizar el personal de inmigración, Deben formarlo más y los cuerpos catrenses involucrados en esa acción, porque ya hemos tenido denuncias constantes de agarrarlos presos y quitarle dinero y después soltarlos. Saquearle los bolsillos a ciudadanos ilegales. Entonces, también preguntarse qué pasa, por ejemplo, con ese ciudadano ilegal que lleva 10, 20, 30 años en el país, que ya tiene una casita o vive en un apartamento donde tiene nevera, televisión y todo eso. Al que lo agarran en la calle y por ahí mismo lo deportan, ¿quiénes se quedan con esos bienes? Esos grandes construcciones que hay, donde hay pensiones, donde viven miles y miles de ciudadanos haitianos que ya tienen sus bienes ahí. ¿Quién se queda con eso? Porque cada vez que lo agarran preso, grupos de la misma vecindad terminan robándose las cosas que esa gente trabajó. O sea, el gobierno tiene que estar muy, muy atento en la forma como van a hacer las deportaciones, que son legales y que como gobierno estamos en derecho de hacerlo, pero tener mucho cuidado, porque sepan que si siempre los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos han estado atentos, ahora con este anuncio, que también es parte de la humareda para temas que hablamos anteriormente, que deben tomar en cuenta la defensa de los derechos humanos, ser cautos en estas deportaciones legales, pero sabiendo que ante todo tiene que prevalecer los derechos del ser humano. Así debe ser, y esperamos que todas estas anomalías que han estado aconteciendo en los procesos de deportación sean corregidas. Ya lo ha anunciado el nuevo director de migración, el vicealmirante Lee Ballester, que ha dicho que no va a aceptar macuteo, que no va a aceptar irregularidades y tratos vejatorios a los ciudadanos haitianos que sean deportados. Si bien es cierto que tenemos el derecho y la obligación legal como nación de deportar de nuestro país a todo ciudadano extranjero que se encuentre en situación irregular, que no demuestre
que está habilitado para permanecer en nuestro territorio, bueno, pues que lo hagan, que lo deporten a su país, ya sea haitiano, venezolano, colombiano, de donde sea. Pero hay que preservar los derechos humanos y los derechos fundamentales de esas personas. De esa manera, señores, llegamos al final de una semana más, un viernes. Llegamos al final de este programa, viernes 4 de octubre del año 2024. Nos vamos deseándoles un feliz fin de semana para todos ustedes, pero con el compromiso de encontrarnos nuevamente el lunes próximo aquí a las 7 de la mañana en Matutinos Un Mundo. Y agradecido de ustedes y animándole a continuar con la mejor parrilla programática de televisión dominicana para el mundo de Multimedios Mundo. Muchas gracias.